Esto es El Rey va desnudo y en esta ocasión es una mezcla entre la fondo de los miércoles y un trozo de lo que de lo que solemos hacer los jueves. Este es un especial que estamos haciendo en vivo y en directo, sustituyendo al video de los miércoles, aunque ya teníamos algo preparado, porque a raíz del especial que hicimos el domingo, de especial invasión a Venezuela, ha habido un montón de acontecimientos, por un lado que hay que comentar, que tampoco quiero que se ocupe todo el streaming de mañana, y por otro lado está el hecho de las respuestas y las reacciones que ha tenido. Primero, algunos que me han dicho que no es una invasión, tú metes tropas a un país, bombardeas sus bases militares, matas a 40 personas, más o menos involucradas o no, en la defensa, en las fuerzas de defensa de ese país. Parece que también hay algunas personas que murieron que eran civiles. Y pues eso no es una invasión. Sí lo es, hombre, sí es una invasión, por pequeña que sea, es una invasión. Si se dice que Pancho Villa invadió Columbus con 300 hombres allá por 1916, pues hombre, no me dirán que esto no era una invasión, que no era un secuestro, sino que era un arresto legal, el de Maduro. No, mira, un arresto se hace con orden de arresto y se hace en un lugar donde tienes jurisdicción para arrestar, ¿me entiendes? Si en Estados Unidos quiere arrestar a un delincuente que está en España, no viene con sus huestes y mata 80 españoles y se lleva al delincuente. No, lo que hace es pedir la extradición, es decir, eso sería un arresto. Se pide la extradición y entonces, de acuerdo al orden de arresto que haya expedido un juez estadounidense, lo analiza un juez en España y concede la orden de arresto, la policía española o la Interpol van, arrestan al tipo, se lo entregan. Ya sé que no es el caso, no es posible el caso con un dictador como Maduro, pero entiéndase pues que no es un secuestro a todas luces. Pero vamos a otras cosas que me han dicho. Mucha gente, por alguna extraña razón, concluyó que yo, al estar en contra de la invasión estadounidense, estoy defendiendo a Maduro. Me dejaron así como, ¿qué clase de bola de hilo enredado, mojado, con pis de zorrillo puedes tener en la cabeza para salir con que yo lo que estoy defendiendo es a Maduro? No, mira, lo que yo estoy diciendo es que esto sienta un precedente muy grave, sobre todo considerando de quién viene en el caso de Donald Trump. Que no había otra forma de hacerlo. Bueno, no había otra forma de hacer qué. No había otra forma de deshacerse de Maduro. Pues que deshacerse de Maduro era irrelevante. Lo importante era deshacerse de la dictadura. Y lo importante era recuperar, por ejemplo, la soberanía sobre el petróleo, que los venezolanos de a pie, que son los que menos juegan en todo esto, empezaron a ver los beneficios de la riqueza petrolera que por suerte les tocó tener por asuntos meramente geológicos. Eso hubiera estado bien. Si Trump viene a instalar un régimen democrático y respeta la soberanía del pueblo venezolano y sus derechos sobre sus recursos naturales, pues diría yo, bueno, no estuvo bien, pero va. Bueno. O si lo hubiera hecho mejor una coalición internacional, que es lo que siempre debió hacerse y que no se hizo, que está muy mal que no se haya hecho. Pero mira, cuando alguien roba algo, un tipo le roba el bolso a una señora en la calle, yo nunca veo que salga uno de los que me comentó en Twitter o en el video y me diga, claro, no la debían haber robado, la policía debería detenerlo, pero no lo detuvo, por lo tanto, a la mierda todo el derecho y que se permita el robo de todos modos. Hombre, nadie dice tal estupidez. Condenar el ataque estadounidense a Venezuela es razonable porque porque no hacerlo abre las posibilidades a que se detenga o se invada cualquier país para derrocar cualquier gobierno. Claro, a ti te parece muy bien cuando es un dictador, pero ¿qué te parece cuando no es un dictador? ¿Qué te parece cuando se toma un trozo de Europa como es Groenlandia? O se avisa que se va a atacar a México, o a Chile, o a Brasil, que son países que tienen regímenes democráticos legítimamente electos. Entonces, el antecedente es tal que es necesario condenar las acciones de Donald Trump, pero más aún cuando no quitó la dictadura, no fue a salvar a los venezolanos de la dictadura, no fue a devolverles la soberanía sobre su petróleo, sino lo que ha hecho es
eternizar la dictadura ahora con dictadores que se han decidido volver sumisos a Estados Unidos en vez de ser sumisos a Rusia y China, e Irán en cierta medida, y ahora llevarse la riqueza petrolera a Estados Unidos, 30, 50 millones de barriles, anunciaba Donald Trump hoy, que se van a llevar en barcos a Estados Unidos, porque ya se los regaló Delcy, mientras Delcy está ordenando la detención de todas las personas que celebraron la caída de Maduro. ¿Cómo puedes defender eso? ¿Y cómo puedes decirme que estoy a favor de Maduro cuando yo estoy en contra de todo eso que ha pasado? Es absolutamente alucinante. Pero vamos a... No quería yo pues responder. He oído tantas tonterías. Además, he sido objeto de un ataque de bots, de granja de bots, que incluso la ejemplificaba yo. Si me permiten la tontería, ejemplificaba yo lo que me ha estado pasando con una tontería que hice en Night Café. A veces cuando me da por hacer bobadas de inteligencia artificial, pues tenía yo esto, ¿no? Tenía yo esta bonita granja de bots, de donde me han venido un montón de... O sea, gente que tienen todos menos de 500 seguidores, menos de 800 seguidores. Uno ya tiene un seguidor, pero está desde noviembre en Twitter, pues no te ha interesado a nadie. Otro con 11 seguidores y tiene su cuenta de Twitter desde 2003. Sí, mira, eso es de granja de bots. No de bots porque no son automatizados forzosamente, pero sí de granja de trolls. Es decir, es gente que viene a mover el agua, al agua para que yo les responda y difunda su mensaje. Entonces me atacó gente que dice, ¿cómo te atreves a meterte si Maduro era un gran líder? Y yo, pues bueno. Y otros, no, es que Trump hizo muy bien. Y, ay, tú lo que pasa es que estás a favor de Maduro. Y yo lo que hago es borrarlos. No borrarlos, pero no los puedo borrar, pero los bloqueo. Porque, y quiero terminar esta pequeña introducción con esto que dije hoy precisamente antes de venirme para el estudio y que lo aclaré en Twitter. Y vamos a hacer una captura de pantalla rápida para que ustedes lo puedan disfrutar. Con los bots, con los trolls, con los tipos con los clásicos provocadores que se encuentra uno por estos lares, lo que yo digo es, no retuitees, respondas difundas, publiques capturas de pantalla o comentes la basura de la fachósfera, así sea para refutarla. Los estás promoviendo y esparciendo su bosta. La gente que ya sabe que lo que dicen es mierda, no le sirve de nada que lo repitas tú. La gente que decide que está de su lado no le va a servir de nada. Lo único que hace es aumentar el ruido. Entonces, no lo hagas. Y punto 2, si en caso de duda, remítete al punto 1. Dejen de contestarles, dejen de hacer la captura de pantalla del periódico más basuriento que tengan en sus alrededores. ¡Ay, mira, dijeron que fulano es así! Estás difundiendo su mensaje, eres su portavoz, no lo hagas. Bueno, y lo digo sobre todo por esto, porque buena parte de lo que reflexioné sobre los últimos días a partir del ataque de Estados Unidos en este momento, y eso sí, mañana sí vamos a hablar de Groenlandia, por lo menos que sepamos de dónde sale, qué es la historia de Groenlandia y por qué es importante y por qué Trump la quiere y por qué no la debe tener, evidentemente. Pero si me pongo a comentar lo que dicen ustedes, no llegamos a ningún lado. Pero una de las reflexiones que tuve ya es una consecuencia, una extensión de una reflexión antigua mía. Mucha gente conoce a la izquierda por lo que la derecha le dice que es la izquierda. Lo comentaba yo el otro día también en la cena de Año Nuevo del Partido Socialista Obrero Español, en el que milito y nunca lo he ocultado. ¡Ay, se te ve la cara de rojo! Sí, siempre he sido socialista, socialdemócrata, que no es lo mismo que socialista marxista, aunque algunos no lo entiendan. Lo comentaba yo con el secretario de la Unión General de Trabajadores de aquí de Asturias, que pronto va a estar aquí en este canal conversando con nosotros sobre sindicatos. Lo comentaba yo con él. Mucha gente lo que sabe de sindicatos es lo que la derecha le ha dicho que son los sindicatos, ¿no? Ladrones, corruptos, las mariscadas. Y toda la otra historia, la otra parte de la historia, aunque pueda ser que eso en ocasiones ocurre y que hay que combatirlo sin duda alguna,
Pero la historia de qué es el sindicalismo es la historia que cuentan los patrones y la ultraderecha, los enemigos de los trabajadores, los que no quieren ni la jornada de 8 horas, ni el régimen de pensiones, ni las vacaciones pagadas, ni muchas logros que han tenido los trabajadores. Luego por eso agarran sus fábricas y se las llevan a países donde todavía los trabajadores no tienen esos derechos. Entonces tenemos, y es la reflexión que publiqué en Substack, que es la izquierda que vende la derecha. Entonces vamos a empezar por ahí. Miren. Resulta de la invasión estadounidense de Venezuela, y lo estoy contando tal como lo escribí, numerosos venezolanos refugiados en España. Y aquí voy a hacer hay una distinción. Hay unos refugiados venezolanos de ultraderecha, que sí son de derecha, que son enemigos de Maduro no porque sea un maldito dictador, sino porque el chavismo era de izquierda y en sus orígenes, hasta parecía que lo era. Hay una élite venezolana que ha perdido, o no ha perdido, y lo vamos a ver, privilegios, pero que hace su labor en contra de todo el progresismo. Y luego están los venezolanos de a pie que han huido como de lugar. Bueno, numerosos venezolanos, sobre todo de la segunda parte, de los que son víctimas para siempre, no de los victimarios, amigos de todos los victimarios adicionales. Hay numerosos venezolanos refugiados en España, 400,000 para ir rápido. Inmigrantes que muchas veces son indocumentados, pero que se han visto beneficiados por la política humanista del gobierno socialista español, le guste a usted o no. Y obviamente el domingo salieron a las calles a celebrar, quizás aún no enterados, de que la acción ordenada por Donald Trump no tenía por objeto devolver la democracia a su país, sino mantener la dictadura, pero ahora dócil y sumisa a Estados Unidos. Al lugar donde estaban esas personas haciendo su celebración, llegó un equipo de la televisión pública española, la televisión española, TVE, para cubrir la celebración, y en ese momento un grupo de manifestantes se lanzó contra el reportero gritando esto. ¡Comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Narcotraficantes! ¡De acuerdo! ¡Abajo! ¡Abajo! Obviamente Televisión Española no es una televisión de gobierno, no como Telemadrid, que sí depende completamente de Isabel Díaz Ayuso, sino que Televisión Española es un ente público en cuyo consejo hay gente de todos los partidos que están representados en el Congreso. No saben esto, no saben que no es una televisión comunista como Telesur o como La Base, pero van y atacan a un periodista español. Bueno, vamos a escuchar, vamos a contextualizar. En España viven alrededor de 400,000 venezolanos, decíamos, muchos de ellos expulsados de Venezuela por motivos más económicos que políticos, es decir, porque tienen hambre, estén o no a favor del progresismo de la derecha, del libre mercado o de las políticas socialdemócratas o del marxismo-leninismo. A la hora de tener que comer, pues hay que salir y buscar dónde está la comida. Y muchos de ellos están en gran medida en España, gracias a las políticas del gobierno del Partido Socialista Español, en este caso encabezado por Pedro Sánchez. Mientras que el PP, con el que parecen identificarse, se ha ido acercando a la posición de Vox, que reclama la expulsión de todos los inmigrantes de España, lo cual por supuesto incluiría a muchos de estos venezolanos que tendrían que volver al hambre y la desesperación de Venezuela. Ese es un hecho. Las elecciones para presidencia de Venezuela, celebradas el 28 de julio de 2024, fueron objeto, según todos los informes fiables, de un fraude espectacular por parte de la dictadura de Maduro, que se otorgó el 51,95% de los votos, cuando las actas en poder de la oposición señalaban que Maduro había obtenido alrededor del 30% del voto, mientras Edmundo González alcanzaba el 70%, y lo mostró la oposición, el MUD, con las actas de votación de cada una de las urnas. Tenía el 82% de las actas, cuando dijeron que el 70% es imbatible, ¿no? Bueno, el gobierno socialdemócrata español, nunca reconoció como legítimo el resultado ofrecido por el oficialismo venezolano. Del mismo modo que en 2019, España había reconocido legítimamente a Juan Guaidó como presidente encargado.
O sea, que desde 2019 no se reconoce a Maduro en esta España socialista de izquierda roja a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En 2024, además, el gobierno socialista español procedió enérgicamente para proteger a Edmundo González y darle asilo político. El opositor, el candidato opositor que estaba siendo perseguido, pues lo estaba buscando la dictadura, fue rescatado por un avión de la Fuerza Aérea Española y llegó a Madrid el 8 de septiembre de 2024 y desde entonces está refugiado en España. Todo esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez en estas ocasiones. El Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Desde España, claramente, no hemos reconocido, como hemos hecho muchos otros países de la comunidad internacional y Europa, no hemos reconocido el resultado electoral. No reconocemos al presidente Maduro como el presidente que ha contado con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en las últimas elecciones. El Gobierno de España, desde la celebración de las elecciones, ha sido claro. Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro. Protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar. Ya. Eso es el Partido Socialista aquí en España, donde, por cierto, al que más detestan porque ha tenido más o menos aparentes buenas relaciones con el gobierno venezolano es a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente socialista, socialdemócrata, que fue el que consiguió, por ejemplo, la libertad de Leopoldo González, el otro líder opositor venezolano que estaba en la cárcel, que fue liberado gracias a las gestiones de Zapatero, que ha logrado la liberación de numerosos presos políticos. Ah, pero es aliado de Maduro. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacas? Miren, Yolanda Díaz, que sí es comunista, es líder del Partido Comunista, y es líder de la coalición minoritaria Sumar, que gobierna con el Partido Socialista, también en coalición. A título personal, en 2024 dijo que debería reconocerse a Maduro como presidente, pero esa apreciación nunca se hizo de manera oficial. Pero mucha gente repite que España reconoció a Maduro, lo cual, como hemos visto, es claramente falso. Nunca ocurrió. La actitud de la socialdemocracia no queda allí a nivel español, a nivel del país, de la nación española. No. El 30 de enero de 2025, el grupo que reúne a socialistas y laboristas en el Parlamento Europeo, el Grupo Socialistas y Demócratas, o SID, con el ampersand entre la S y la D, respaldó una resolución del Parlamento Europeo después de que el 10 de enero Nicolás Maduro juró el cargo de expresidente, y el Grupo Socialdemócrata, Socialista, Laborista de Izquierda Progresista expresó: hoy los socialistas y demócratas reiteran su postura rechazando enérgicamente la legitimidad de los resultados de las elecciones venezolanas debido a la falta de transparencia y la toma de poder por Nicolás Maduro. Una vez más, el grupo SID condena las políticas represivas del gobierno y pide la liberación inmediata de todos los presos y presas políticos. Es decir, la posición no es solo a nivel español, es a nivel europeo. Pero más allá, el 7 de diciembre de 2025, la Internacional Socialista, que reúne a más de 100 partidos socialdemócratas y laboristas en todo el mundo y que tiene muchísimos más militantes que la izquierda marxista de este planeta, lamentaba la muerte a manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Alfredo Díaz. ¿Quién era Alfredo Díaz? Pues era miembro del partido venezolano Acción Democrática, que es un partido parte de la Internacional Socialista y que está perseguido por la dictadura de Maduro. Además de denunciar en el mismo documento, la Internacional Socialista, las muertes de otros ciudadanos venezolanos a manos del aparato represor de Nicolás Maduro. Es decir, aquí ya vamos, de nivel nacional de España, a nivel todo europeo, a nivel mundial, representando el pensamiento socialista, socialdemócrata, laborista, progresista,
que representamos los que creemos que militamos una izquierda inteligente, razonable, pacifista, antirrevolucionaria y anticomunista en gran medida. Así que, con todo esto, cualquier persona razonable concluiría que el socialismo democrático ha sido un firme aliado de los venezolanos en su lucha por librarse de una dictadura feroz, una dictadura que ahora además se ve convalidada por la potencia invasora, con las consecuencias a largo plazo que ello implica. Si antes era difícil deshacerse de Maduro, ahora ¿cómo te deshaces de Estados Unidos? Lo ha sido el socialismo a nivel institucional y mayoritario, por mucho que algún socialdemócrata, porque los hay, asumiera otra postura, pero también a título totalmente personal. Pero los venezolanos que gritaban en Madrid y luego en Barcelona y en Sevilla, al parecer no están enterados de esto, al menos la mayoría de ellos. Algunos sí. Para ellos, el gobierno español es de izquierda y por tanto es comunista y por tanto es aliado de la dictadura venezolana. Lo que se les olvida es que en 2015 los que eran chavistas eran el Partido Popular, Aznar, presidente de España, y su hoy defensora Isabel Díaz Ayuso, que el 21 de mayo de 2015, hace 10 añitos, ¡ay, cómo cambiamos los que cambiamos! Isabel Díaz Ayuso decía, quien se mete con Diosdado, se mete con Maduro. Quien se mete con Maduro, se mete con Chávez. Quien se mete con Chávez, se mete con Venezuela. Y nomás le faltó hacer así. A Isabel Díaz Ayuso, sí, Isabel Díaz Ayuso, defendiendo a Diosdado Cabello, que hoy es uno de los perseguidos y es uno de los que se está salvando el culo de una persecución fuerte de Estados Unidos por todas las atrocidades y robos que ha cometido. Y sin embargo sigue en el gobierno venezolano y lo van a dejar allí mientras sirva a Trump. Pero defendía a Maduro, a Diosdado, a Maduro y a Chávez, porque quien se mete con Chávez se mete con Venezuela, decía Isabel Díaz Ayuso. Pero los aliados de la dictadura venezolana somos los socialdemócratas, y así lo ha comentado la derecha una y otra vez, y esta misma Isabel Díaz Ayuso ha llamado comunista a Pedro Sánchez. El 5 de enero tuvo uno de los diarios de la burbuja mediática de la ultraderecha, la llamada fachosfera, El Mundo, quien yo por alguna causa le llamo El Inmundo, publicaba esta nota, destacando la relación de Ayuso con Venezuela. Sí, pues era chavista. Y acusa al presidente Sánchez de haber optado por el comunismo en Venezuela frente a la libertad. No, no es cierto. Y lo acusó de optar por la legalidad de un tirano y lo criticó por trabar amistades con las dictaduras. No, mira, nena, es que mira, la de las amistades con las dictaduras era aquí esta chica Isabel Díaz Ayuso, que es la misma, ¿no? Parece por la foto. Estas declaraciones de Díaz Ayuso han sido repetidas una y otra vez en la batería de medios de la ultraderecha española y logra opacar la realidad. El apoyo del socialismo democrático a la legalidad en Venezuela, a la libertad, a la democracia y a los partidos socialdemócratas venezolanos que, como hemos visto, han pagado con vidas de sus militantes y dirigentes su lucha en contra de la dictadura. Es mentira. Isabel Díaz Ayuso lo sabe. Su secretario general, Alberto Sánchez Feijóo, lo sabe. La reportera del Mundo que publicó esto, Paula Vega, que desvergüenza, lo sabe. El redactor jefe del Mundo lo sabe. El director del Mundo lo sabe. Toda la dirigencia del Partido Popular lo sabe y toda la dirigencia de Vox lo sabe. Todos los diarios que repiten el ataque, incluido el presuntamente progresista El Diario, que lo publicó sin contextualizarlo, lo saben perfectamente, pero les da igual. Bien, esto no es nuevo. En su instrumentación política de las víctimas de ETA, la derecha española siempre olvida, muy intencionadamente, cuántos socialistas fueron víctimas de los terroristas nacionalistas, incluido el creador de la sanidad pública española, Ernest Lluch, y el último asesinado por ETA, que fue un trabajador, que era cobrador en una autopista, y que había sido concejal de un municipio por el Partido Socialista, y eso le costó la vida y que le dieran 2 tiros por la espalda frente a sus hijos. Pero eso lo olvida el PP, porque el PP no vive por principios ni por convicciones,
sino por ver cómo se llega al poder. El que la afirmación sea mentira no importa en la práctica del golpismo. A lo que apuesta Ayuso y a lo que apuestan muchos con ustedes en su comunicación es que ustedes no sepan que es mentira y que no lo sepan los votantes que están rodeados de medios ultra y que pueden llevarla a Díaz Ayuso a la presidencia del gobierno de España en el brazo de Abascal como su lindo vicepresidente nazi, ¿no? Su Heydrich o su Himmler. Sí, en la concentración de venezolanos que esa noche celebró la caída de Maduro en la Puerta del Sol en Madrid, se hicieron presentes líderes del Partido Popular e incluso el secretario general de Vox, Santiago Abascal. ¿Sigue usted medios y podcasts progresivos de Estados Unidos como los de Farron Cousins o de Kyle Kulinski? No. Para informarse de las perspectivas no oficiales, no, para informarme de las perspectivas oficiales de los otros medios, pero no precisamente podcasts, no. Yo soy lector. O sea, a mí me encanta hablar y me encanta hacer esto que hago aquí, pero yo soy ante todo escritor y lector. Lo que leo muchas veces, lo que aquí cuento, lo escribo. Pero yo muchas veces cuando alguien empieza con el podcast, bueno, la semana pasada quisiera yo comentarles, me voy aunque sea no muy preciso, la conversión a texto y me la leo rapidísimo en vez de verme 20 minutos de podcast, la verdad. Yo trato de que el mensaje aquí sea lo suficientemente ágil, lo suficientemente rico y que tenga datos suficientes como para que no se vuelva aburrido y solamente rollo, ¿no? ¿Qué opinas acerca del discurso? Si no vives en Venezuela no puedes opinar. Es una postura simplista, es una postura estúpida. Toda la gente opina sobre todos los países. Hay gente que opina sobre... Si no vives en un país no puedes opinar, ¿te imaginas? Todo el análisis internacional iría al caño. Pero no solo eso, no podría yo criticar a Donald Trump porque no vivo en Estados Unidos. Y ya no me van a dejar entrar en mucho rato. El otro día, hoy pasó... Veía yo el anuncio de que va a tener 5 conciertos en Australia, Buddy Guy, celebrando sus 90 años. Es el mejor guitarrista de blues, es el último sobreviviente de la época tremenda del blues, donde el blues produjo al rock, como lo contó en una canción Muddy Waters. Y veo yo que da 4 conciertos en Australia, Buddy Guy. Se está retirando, tiene 90 años, es el señor de la guitarra. Y hice un tuit que decía, alguien me invita a Australia, prometo portarme bien, porque Estados Unidos no me va a dejar entrar. Así que, con esta acción puede Donald Trump haberse asegurado los votos latinos para las elecciones de medio término, a pesar de que en el fondo nada ha cambiado. Entre los más tontos sí, pero por eso, repito, no difundan la basura de la ultraderecha. Si tienen los datos valen, pero si es solo basura, no. Yo me siento saturado, dice Sebastián Zvuk, 2489, me siento saturado de política con todo lo que está pasando, pero prefiero seguirme informando. Mira, no te queda de otra. Yo lo pensaba, yo nací 10 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. 10 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, en el 55. Las guerras me tocaron de lejos, incluso las guerrillas mexicanas me tocaron de lejos. Pero lo que es vivir la guerra como la vivieron mis abuelos, mis bisabuelos españoles sobre todo,
mis abuelos adoptivos, los padres de mi padre adoptivo, que obviamente murieron a manos de los nazis en Polonia. Mi abuelo Fernando, que celebraba yo ayer el 96 aniversario de su muerte. Mi abuelo Fernando vivió la revolución en México y en su pequeña cantina pues, se le metió el hermano de Zapata a exigir comida, les dio de comer y todo, ¿no? Y vivieron la guerra. Los españoles, la familia española, ni se diga, ¿no? Hoy precisamente estábamos recordando que hay que ir a un lugar donde se homenajea a los que fueron encerrados en un campo de concentración, entre ellos pues una tatarabuela de mi hijo. Entonces, yo no he vivido una guerra. Y si hay suerte no la voy a vivir con el tiempo que me queda, que esperemos que sea mucho, estoy sanísimo. Pero me preocupa que mis hijos sí, que vivan las guerras que eran la costumbre humana en los siglos pasados. Esto es muy serio y no es que la política te desborde o no, es que si no participas, dejas que hagan por ti. Observé que en algunas protestas aquí en Ciudad de México, en mi opinión, fueron acarreados por ya sabemos quién. La gente solo argumentaba que con México nadie se mete, etcétera. Y por otro lado, López Obrador expresó su solidaridad con Maduro. López Obrador es un fenómeno muy peculiar, es prácticamente incomprensible para cualquiera que no lo conozca. López Obrador carece de ideología, es un narcisista, es como Donald Trump en muchos sentidos. Hay un parecido alarmante entre Donald Trump y López Obrador. López Obrador está del lado de los que están de su lado. Y como a su alrededor había una izquierda que tenía más bien tintes socialdemócratas, del PRD que armó Cuauhtémoc Cárdenas, se sintió más protegido, más acompañado por Cuba, Nicaragua, Venezuela, que son tres dictaduras que cualquier persona en sus cinco sentidos sabe que son dictaduras. Que son dictaduras que oprimen y asesinan y tienen jodido al pueblo. Y si uno vive soñando en una vida mejor para los más desprotegidos, sueña una vida mejor para los cubanos, donde el hambre ahora ya es lo cotidiana, de los nicaragüenses que viven una situación de terror y de los venezolanos. Entonces, pero sale López Obrador a defender a Maduro y no sabe lo que está haciendo. Yo estoy convencido que no sabe lo que está haciendo. Es más probablemente intencionada Claudia Sheinbaum, pero mientras sirva, ella también sabe, como Delcy Rodríguez, que si se atiende a lo que le ordene Donald Trump, ella puede llenarse la cara de lo que diga. El verdadero enemigo de la humanidad es el imperialismo yanqui. No, fíjate que no te equivocas. El proletario Venezuela sin conciencia que festeja que un país extranjero haya violado su soberanía. Sí, pero mira, no. El verdadero enemigo de la humanidad es el imperialismo. El imperialismo yanqui, pero el imperialismo chino, pero el imperialismo ruso. Sobre todo esos tres. Y el imperialismo de la India, que está creciendo cada vez más conforme se difunden y se consolidan las doctrinas del nacionalismo indio. Nacionalismo que yo criticaba en la figura del Sadhguru, por cierto, en este canal. Mucha gente se molestó porque me metiera yo con el Sadhguru cuando él es uno de los promotores de ese nacionalismo fascista indostano que hoy representa, por supuesto, Narendra Modi. Pero no es tan peligroso un imperialismo como otro. Y te voy a decir más. Al terminar la Guerra Fría, 1990-1991, Estados Unidos se retiró de América Latina. Mucha gente que está reaccionando ya a la incursión de Trump como si hubiera seguido habiendo incursiones desde 1970, iguales a las de 1973 cada 4 o 5 años, ¿no? Es decir, el financiamiento, promoción y apoyo al golpe de Estado de Chile. Los golpes de Estado en Nicaragua, los golpes de Estado en Argentina, los golpes de Estado en Brasil, los golpes de Estado en Uruguay, los golpes de Estado en Paraguay, los golpes de Estado en Guatemala, los golpes de Estado en Honduras, los golpes... Toda esa historia de Estados Unidos que ocupa de la segunda mitad del siglo XIX a 1990. En 1990 Estados Unidos dice, ya gané, me desentiendo y además ya no quiero quedar mal. Y pasan cosas en América Latina. Algunas podrían pasar mejor, podrían pasar peor,
pero hay gobiernos democráticos y hay gobiernos democráticos de izquierda. Luego ya no les gusta ser democráticos, entonces se vuelven dictaduras. Esa es otra historia. Pero en la época de la Guerra Fría, Estados Unidos no hubiera permitido que existiera Lula, que existiera Mújica, que existiera Evo Morales, que existiera Correa, que existiera el propio presidente repetido de Nicaragua, cuyo nombre ahora no sé por qué estoy olvidando, si lo detesto tanto. Es decir, no habría permitido la aparición de gobiernos progresistas, más o menos progresistas bobos, progresistas idiotas, progresistas algunos con mucha inteligencia y buen sentido, como es el caso de Lula, curiosamente, aunque en su primer mandato se le metieron los corruptos hasta la cocina, pero o la izquierda de Uruguay, ¿no? No lo hubiera permitido Estados Unidos. Entonces, hoy regresa el imperialismo estadounidense, sí, regresa a partir de la estrategia de seguridad nacional publicada el año pasado, a fines del año pasado, donde advertía que iban a hacer esto, o sea, no se asuste nadie. Pero el imperialismo yanqui no fue un problema. España, América Latina tuvo otros problemas, pero no el imperialismo yanqui entre el 91 y el 25. Estamos hablando de 35 años, ¿no? Decir que el único enemigo es el imperialismo yanqui y acabar odiando a todos los Estados Unidos y a todos los estadounidenses y a todo lo que hacen Estados Unidos con esa lógica es lo que demostró que era imbécil parte de la izquierda en los años 70, 80 en América Latina, porque se negaban a ver los peligros, por ejemplo, del imperialismo soviético, que era el que, por cierto, pagaba las guerrillas en todos lados menos en México. Entonces, no seamos tan simplones, por favor, on Holy War Master. La postura de Trump, al referirse a María Corina, ¿puedes explicar por qué no conviene que le pase la estafeta directamente? Hay dos motivos. Hay un análisis de la CIA que publicó el New York Times el día de ayer. Dice el análisis de la CIA que María Corina Machado no tiene ni las relaciones políticas ni las relaciones con el poder económico venezolano como para hacerse cargo del poder. Entonces, esto yo no sé si es cierto o no. Yo no sé si a lo largo de los años que lleva en la oposición tenga o no relación con los estamentos religioso, económico y social de Venezuela que le permitiera gobernar efectivamente. Según la CIA, no. Pero según el Washington Post, que es de Jeff Bezos, por cierto, si María Corina Machado hubiera dicho no acepto el premio Nobel porque legítimamente le pertenece a Donald Trump, hoy sería la presidenta de Venezuela. Son dos puntos de vista, yo creo que ambos tienen una cierta influencia. En el mismo vídeo de ayer, del domingo pasado, lo dije, por lo menos en algo influye el hecho de que a Donald Trump no se le diera el premio Nobel de la Paz, que ahora a ver cómo se lo van a dar al final. La invasión fue legal, pero para prevenir esto la comunidad internacional debería ser menos burocrática. No, es que yo no sé la gente que cree que es la ONU. El problema de la ONU no es la burocracia, el problema de la ONU es que allí vota Arabia Saudita y allí vota Irán y allí vota Rusia y allí vota Chechenia y allí vota Bielorrusia y allí vota Venezuela. Es decir, y Nicaragua y Cuba y Brasil y Narendra Modi. Es decir, mucha gente tiene esta idea de la ONU como un grupo independiente que podría hacer cosas, pero no lo dejan. No. Las decisiones que toma la Asamblea General de las Naciones Unidas se hace por votación y cada país tiene un voto, chico, grande o mediano. Pero en el Consejo de Seguridad hay 3 países que tienen veto. Y uno de ellos es Rusia. Y cualquier decisión que tomara el Consejo de Seguridad para quitar a un dictador como Maduro, que sería yo estaría a favor en una cuestión multilateral, donde muchos países se pongan de acuerdo en que esto es insostenible y salvemos al pueblo venezolano, instauremos la democracia y devolvámosle la soberanía sobre sus recursos naturales. ¿Okay? Si eso se propone en el Consejo de Seguridad, Rusia lo veta y ya no se puede hacer. Es decir, por favor, cuando hablen de la ONU, traten de enterarse de qué es y cómo hacer, qué es la ONU, cómo funciona. No, la ONU ni siquiera tiene ejército. Cuando hay cascos azules, la ONU solo puede participar en funciones de paz, y en las funciones de paz pone un ejército que se llama de cascos azules, pero que son soldados de países de la ONU que colaboran.
Es como la OTAN. La OTAN no tiene ejércitos, no tiene aviones ni de papel. La OTAN en sí no tiene ni una pistola de agua. La OTAN son los ejércitos de los países que conforman la OTAN. Pero la gente dice tonterías por ignorancia que me preocupa. Ahora sí no voy a hablar de nada que no sea este tema, por favor, porque hay audio. Si luego, claro, cuando uno dice no hay audio, hay como 25 y dicen no hay audio. Televisa no es de Morena y no fue del PRI, pero apoya al partido en el poder, siempre por intereses económicos. ¿Tú sabes la cantidad de publicidad que le mete el gobierno mexicano a Televisa? Televisa no lo va a quitar eso. Nunca va a ir en contra de eso. Es decir, mira, los idealistas como yo creemos que las cosas se manejan por nuestros principios. No, dinero no tiene principios. Dinero tiene intereses. Y si a los ricos venezolanos les va bien con la dictadura, la sustentan. Y si a los ricos mexicanos les va bien con Morena y les está yendo de maravilla, están ganando más dinero que nunca y Carlos Slim está en la gloria y los Azcárraga están en la gloria y los Romo están en la gloria, pues sus principios vienen, en tu caso te los ponen aquí. ¡Ay, tiremos al gobierno español! Mucha gente ahora dijo, claro, Trump debería tirar al gobierno español, al gobierno nicaragüense, al gobierno brasileño, al gobierno mexicano, al gobierno de Irán. Y en algunos casos dice, sí, vamos a tirar a los ayatolas, ¿vale? Vamos a tirar a los ayatolas. ¿Quién? ¿Donald Trump? ¿Para qué? ¿Para hacerse dueño del poco petróleo que tiene Irán e instalar a unos segundos ayatolas? Pues no, ¿verdad? Mejor los alzamientos que se están produciendo en este momento en Irán y que cuentan, por cierto, con todo mi apoyo y con todo el apoyo de la socialdemocracia inteligente. Me veo mejor con chaqueta de cuero y tachas. Sí, lo que pasa es que como hace mucho frío aquí y todavía no puedo encender el calentador porque tengo que contratar más potencia para esto, que cuesta. Porque si no, cuando enciendo el calentador se apaga todo, saltan los automáticos, los breakers, los cortacircuitos. Entonces, pues traje una sudadera y abajo traigo la térmica y pues me puse esto que es lo más calentito que tengo aquí en el estudio. No es una opción de moda, no es una decisión de moda, sino de calor. Trump dijo abiertamente haber apoyado a Cast. ¿Qué debemos esperar de él? Que apoye a la derecha. Por supuesto que apoye a Abascal aquí, que apoye a Le Pen en Francia, que apoye a Alternativa por Alemania en Alemania. Lo dice su estrategia de seguridad internacional. Su estrategia de seguridad nacional, que es una política de estrategia internacional. Lo dice. Quiere poner partidos afines a él en Europa que no lo molesten cuando le regala a Ucrania, Moldavia o Georgia a Rusia, ¿no? A cambio de que él no se salga Rusia y China, por ejemplo, de Venezuela o de Brasil o de México. Yo no creo que sea magnífico que Rusia y China estén metidos en países latinoamericanos, pero si los gobiernos son inteligentes pueden beneficiarse de ello si no se entregan ideológicamente a los rusos y a los chinos. Pero bueno, pues, en realidad los países tienen derecho a hacer negocios con quien quieran. Y Trump ha establecido que ahora ya no, los americanos solo con Estados Unidos. Superchat, gracias César Ocampo 6097. Cuando Trump deje de ser presidente de Estados Unidos, ¿podrá ser juzgado por las acciones por el Tribunal Superior de Justicia Internacional? No, por dos razones. Primero, porque Estados Unidos no reconoce a la Corte Penal Internacional. Y segundo, porque Donald Trump no se va a ir hasta que muera. Holy War Master, ¿cuál es el panorama más optimista en su opinión? El panorama más optimista pasa por lo que está pasando en estos días en Europa, por cierto, con Pedro Sánchez como uno de los líderes. El Express, el periódico, la revista francesa El Express lo nombraba Ciudadano del Año, todavía apenas en diciembre. Lo que tiene que hacer Europa es rearmarse, organizarse militar y políticamente. Incluso hasta el primer ministro polaco, que es de derecha, Donald Tusk, está viéndole las orejas al lobo, porque Polonia siempre ha sido la ambición de Rusia.
por eso cuando Hitler invadió Polonia, invadió su cacho, pero luego dejó que unos días después Stalin invadiera el otro trozo de Polonia que se habían repartido cuando hicieron el acuerdo Ribbentrop-Molotov, ¿no? Rusia siempre ha querido ser dueña de Polonia, lo ha intentado en numerosas ocasiones, todavía ocupa Kaliningrado, un trozo de Polonia. Entonces, el enclave ruso en Europa. Entonces, si Europa reacciona, se une y pone un hasta aquí en Groenlandia, no, o va a estallar esto en serio, tenemos una oportunidad. Segundo, que bueno, sabemos que la salud de Donald Trump es precaria, tanto su salud física como su salud mental, que cada vez parece estar más grave. Aunque J.D. Vance es incluso peor que Donald Trump, porque además tiene mentalmente más claro, y la opción sería él. La mejor opción desde el punto de vista político es que las elecciones de medio mandato que se producen a mediados de este año, fines de este año, en Estados Unidos, las gane el Partido Demócrata. El Partido Demócrata está como gallina sin cabeza, también es preocupantísimo. Pero si el Partido Demócrata recupera el Congreso y el Senado, hay esperanzas, ¿no? Hay esperanzas porque también los demócratas vieron que la paz no era negocio para todos. Es muy raro que la gente no se dé cuenta que la paz es mejor negocio que la guerra. Se ha demostrado ya en muchísimas ocasiones. Es como los ricos más imbéciles que no se dan cuenta que acabar con la pobreza es mejor para ellos. Que viven más tranquilos, que hay menos delincuencia, que tienen mejores obreros, mejores trabajadores, que viven con menos miedo. Que un país sin pobreza, sin delincuencia, sin miedo, sin desesperación, es un mejor lugar para vivir. Cualquier rico inteligente se da cuenta de que mejorar las situaciones de su país, de los más desprotegidos de su país, redunda en su beneficio, el de su familia y el de su clase económica incluso. Pero la gente es muy imbécil, de verdad. Eso sería lo más optimista sería eso, una Europa unida y decidida a defender a Ucrania y a defender a Groenlandia, porque vienen, lo vuelvo a decir, Europa es la esperanza, porque tenemos de este lado Estados Unidos y de este lado a Rusia, y ambos quieren hacer el cascanueces con Europa. Pero Europa lo inventó todo antes que ellos, y Europa tiene que poder reaccionar. Una buena reacción de Europa, una buena reacción del Partido Demócrata, e incluso el hartazgo de los oligarcas rusos, del cual se está hablando cada vez más, en el sentido de que la guerrita de Putin les está saliendo muy cara y está trayendo consecuencias económicas cada vez más graves para Rusia, puede llevar a que los propios oligarcas rusos digan, ya no me conviene Donald Trump, así como la gente del chavismo decidió que ya no le convenía a Maduro porque todo parece indicar que fue entregado, o hay muchos indicios de que fue entregado. Entonces, si se juntaran esas tres cosas, tenemos un futuro muy luminoso. Y sin que nadie pierda, que es lo más divertido, ¿no? Eso es lo más raro. No, que festejen, dice Cerve Luis J6851, Maduro fue tan repulsivo que es normal que festejen prematuramente sin saber que no significa que el chavismo haya desaparecido. Sí, y hay una chica cuyo video ha estado recorriendo, ha estado por todos lados, incluso lo publicó compañero que ya estuvo aquí hablando de Venezuela en este canal. Sí, pues este canal pasa a todo el mundo, salvo el público, pero es razonable que se festeje, pero también es razonable que se informe uno, y también es razonable que se informe uno que si está viviendo en España con el apoyo de los malditos socialistas, será porque estos socialistas no son lo mismo que los disques socialistas del siglo XXI de allá de Venezuela, ¿no? Pero bueno, ya. ¿Sería bueno declarar a Vox como enemigo interno? No. A Vox hay que contrarrestarlo con la comunicación, con la información, con el acercamiento a sus electores y exhibiendo lo que hacen cuando gobiernan, ¿no? Mientras no falten a la legalidad, tú tienes que ser demócrata. Y esa es una diferencia muy importante. Yo, como en el mundo mío, como socialista demócrata, hay lugar para Vox. Lo lamento mucho, pero lamento mucho su existencia. Pero en el mundo, en la sociedad y en el país que yo quiero crear, hay lugar para gente que piense estupideces como Vox. En el país que quiere Vox no hay lugar para mí. Para mí hay paredón. No lo olvidemos. México sí es una dictadura. No.
México ganó las elecciones. Yo soy enemigo radical de Morena. Me opongo a la Cuarta Transformación con base en enorme cantidad de datos e información sólida y existente. Pero no hay una dictadura. Hay un autoritarismo creciente que si un día se ven en la tesitura de perder las elecciones, se puede convertir en dictadura. Pero de momento no lo estoy. Ucrania no es homogénea. Hay muchos ucranianos que tienen una ligación con la cultura rusa. Y entonces, ¿qué? Entra México a saco a California. Hay mucha gente que tiene vínculos con la cultura mexicana. Texas. Esa es una lógica absolutamente idiota. Que tienen vínculos, qué bueno. Y una parte de Bélgica tiene estas estrechas relaciones con el mundo francófono. La otra mitad habla flamenco, ¿no? Pero no por ello Francia tiene derecho a invadir Bélgica. Y no olvides que muchos de esos rusos fueron inyectados a propósito por Stalin después de la hambruna del Holodomor. Y dos, no olvides que ahora esos mismos rusos ya no están tan contentos. La minoría del Donbass, que era tan rusoparlante como Zelensky, que nace como rusoparlante, por cierto, esto debería saberlo. Pero ahora a esa gente del Donbass a la que liberaron en 2022, ahora los están metiendo al ejército a fuerza para ir a morir en las líneas contra Ucrania. No es ninguna justificación. Es la justificación de Hitler para tomar los Sudetes, porque había muchos señores que hablaban alemán allí, muchas personas que hablaban alemán. Podría decir que sí puede hacer la ONU y que no, porque mucha gente se queja. Ya comenté más o menos los límites de la ONU. Puede hacer muchísimas cosas dentro de sus limitaciones. Es una organización internacional, no es un ejército, no es un gobierno, no tiene soldados, no tiene fuerza. La fuerza que tiene es la fuerza de los votos de sus integrantes y punto, ¿no? El audio es tu kriptonita. No, mi kriptonita fui yo, pero ya expliqué por qué hice una tontería. Nuestro lado se puede quejar de las atrocidades de un lado u otro porque estamos con los principios, no por intereses. Pues sí. No me digas rey porque no soy el rey. El rey va desnudo es lo que yo grito. Yo soy el niño que grita el rey va desnudo. Bueno, pues con eso lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por acompañarme. Iba yo a hacer algo más de lo que hizo Marcelino Madrigal, pero se los recomiendo. Se los recomiendo en Twitter porque yo creo que está en una izquierda un poco más radical y revolucionaria que la mía, pero sus datos y su manejo de los datos, su manejo de Internet de M. Madrigal, búsquenlo así en Twitter o en Blue Sky, es magnífico y nos enseña cosas como esta. Simplemente a veces buscando en Internet te das cuenta cómo ciertos lugares viven del mismo, o uno que me cayó y que fue absolutamente sensacional, de los de la granja de la granja de trolls, de estos. Tiene nombre en alemán, me parece. Se quejó de algo de Venezuela en español, pero la cuenta es de Estados Unidos. Ahora en Twitter podemos ver de dónde es la cuenta. Y es absolutamente de locos. Pero a esta gente no le hagan caso, no hagan caso de provocaciones, por favor. Y feliz año, que ojalá y todo salga bien, ojalá y todo salga lo mejor posible. Si no difundan a los locos, manténganse fieles a los principios. Gracias a los principios uno puede estar en contra de Israel, en contra de Estados Unidos, en contra de Rusia, en contra de China, al mismo tiempo, sin traicionar sus principios. Mientras que el PP, por ejemplo, ahora ante lo de Groenlandia, de si vamos a defender a Groenlandia o no, pues dijeron que ellos todavía no se apuntan, van a ver qué les conviene más para tirar a Sánchez, y lo que les convenga es lo que harán. Porque cuando no tienes principios, solo tienes intereses. Muchas gracias, nos vemos mañana. Ahí sí, en el streaming de los jueves a las 7 de la noche vamos a estar con todo, con Fito y el Filoso, y con comentarios y con multitud de temas, pero estos los dejamos terminados por el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por su compañía y nos vemos a la próxima en cuanto encuentre donde tengo la salida de este canal. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.